Hola, buenas tardes con todos. ¿Sí me pueden escuchar bien? Sí, profe. A ver, pero yo voy a conectar este nuevo tablero. Ahí está, ahí, ya. A ver, el día de hoy vamos a empezar con las clases. A ver, déjenme poner para grabar. Voy a prender la cámara para que me vean, pero tengo que apagar porque voy a hacer Voy a escribir todo en la tablet, sí. Estoy grabando en la computadora para luego poder subir el video a YouTube, sí. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a hacer los ejercicios de geometría plana. Según entiendo, ustedes son los que tienen que revisar toda la teoría, ¿no? Y conmigo hacen solamente los ejercicios. Lo que sí les voy a pedir a ustedes es que por favor prendan las cámaras, ¿sí? Porque para poder controlar que si están conectados o no recibiendo las clases. Y en la parte final voy a tomar lista para registrar quiénes están y quiénes no están, ¿ya? Entonces, por favor, prendemos las cámaras, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es eh, ir resolviendo, ir resolviendo ejercicios. Ejercicios que les van a servir a ustedes para que ingresen a la carrera, ¿no? Ya sea creo que están aquí mezclados los de ingeniería civil con los de arquitectura. Les comento que yo soy profesor de geometría en arquitectura, sí, entonces más o menos para que tengan ya una idea de cómo se va a trabajar en la carrera. Entonces, miren, aquí vamos a trabajar ahorita con el libro de geometría plana de Wentworth y Smith. Vamos a hacer algunas demostraciones. Luego haremos también unos ejercicios de Calvache con números para que vayan viendo cómo se resuelven los ejercicios, ¿ya? Si ustedes tienen alguna duda o algún tipo de problema de que no entienden, me interrumpen nomás y me dicen que les explique, ¿ya? Yo no tengo ningún problema en eso. Yo les puedo repetir las veces que ustedes deseen. Entonces, repito, en el libro de geometría plana, en la página 28, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio, el ejercicio 4. Sí, entonces voy a proceder a graficar. Ya, entonces miren aquí, ¿qué nos dice el ejercicio? Dice, si ABCD es un cuadrado y P es el punto medio de AB, demuéstrese que PC es igual a PD. Sí, hay que demostrar que PC, a ver, esto está muy, que PC es igual a PD. A ver, cambiemos de color. Ya, hay que demostrar, ¿no es cierto?, que PC es igual a PD. ¿Ya? Entonces, para ir haciendo este tipo de ejercicios, lo primero que hay que hacer es
ver los datos, ¿no es cierto? ¿Qué nos están dando de dato ahorita nosotros en el problema? Nos están diciendo, ¿no es cierto?, que ABCD es un cuadrado. Y como ABCD es un cuadrado, ¿no es cierto?, todos los lados son iguales. ¿Sí? Ahí estamos en- creo que estamos de acuerdo todos con eso. A ver qué pasó. Creo que aquí tenemos, ¿no es cierto?, el cuadrado ABCD. Y tenemos el punto P. Hay que demostrar, ¿no es cierto?, que PC es igual a PD. PC igual a PD. ¿Ya? Hasta ahí estamos todos. Entonces, ¿cómo podemos demostrar, no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es comparar, aquí están dos triángulos, ¿no es cierto? Está el triángulo APD y el triángulo PBC. Entonces, ¿no es cierto? Vamos a trabajar sobre los triángulos. A ver, triángulo APD. A ver, triángulo APD y triángulo BPC. Ya. Esos dos triángulos tenemos que comparar. Vamos a ver qué nomás tenemos iguales. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que P es el punto medio. Eso nos dijeron por hipótesis. Hipótesis significa que es como un dato que nos dio el ejercicio, ¿sí? Entonces, como P es el punto medio, yo puedo decir que AP es igual a PB, ¿no? AP es igual a PB porque P es el punto medio, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner, ¿no es cierto? Vamos a ir justificando, aquí vamos a escribir, porque P es el punto medio. Escribimos, punto medio, ¿ya? Ahora, tenemos también que el ángulo, el ángulo A es igual al ángulo B. ¿Por qué? Aquí ponemos, ¿no es cierto?, entre comillas, porque todo tenemos que ir justificando. El ángulo A es igual al ángulo B, ¿por qué? Porque los ángulos de un cuadrado son iguales, entonces todos los ángulos de un cuadrado son iguales. O puedo decir también por qué ABCD es un cuadrado. Sí, entonces aquí escribimos, porque ABCD es un cuadrado. Cierro comillas. ¿Ya? Además tengo yo, miren, que AD es igual que BC. AD es igual a BC, ¿por qué? Porque todos los lados de los cuadrados son iguales, o todos los lados de un cuadrado son iguales, ¿no es cierto? Entonces aquí pongo, escribo ¿por qué?, ¿no es cierto? Porque todos los lados de un cuadrado son iguales, ¿sí? Entonces, ahora sí yo ya puedo decir que el triángulo APD es igual que el triángulo BPC. ¿Por qué? Por el teorema, ¿no es cierto?, que dice, dos triángulos son iguales si tienen iguales dos lados y el ángulo comprendido, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto?, este lado de aquí es igual a este lado de acá, este lado de aquí es igual a este lado de acá, y este ángulo A es igual a este ángulo B, ¿sí? Entonces, ya está justificado
que esos dos triángulos son iguales, ¿cierto? Porque tienen iguales dos lados y el ángulo comprendido. ¿Sí? Ahora, una vez que ya demuestro que estos dos triángulos son iguales, ahora sí tengo que decir, no, perdón, ahora sí puedo decir que el lado PC es igual al lado PD. ¿Por qué? Por partes homólogas de dos figuras congruentes son iguales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso de partes homólogas de dos figuras congruentes? Quiere decir que si yo tengo aquí, por ejemplo, miren, el triángulo de AP. ¿Y qué pasa si yo cojo el triángulo, este triángulo de aquí que voy a pintar, cojo este triángulo PBC y pongo encima del triángulo APD? ¿Sí ven? Me quedaría así, ¿no es cierto? El punto A coincidiría con el punto B. El punto P coincide con el punto P y el punto D coincide con el punto C. ¿Ya? Entonces, partes homólogas. ¿Cuáles son las partes homólogas? Esta de aquí, PC y PD, coinciden, ¿no es cierto? Por eso dice, partes homólogas de dos figuras congruentes son iguales. No sé si está claro o tienen alguna pregunta, tal vez. Profe, eh, ¿podría repetir esa parte que dijo de que el triángulo es homólogo? ¿En Eh, qué era? la justificación. Sí, la última Ah, parte, por partes favor. homólogas. A ver, ¿esto por qué? Por partes homólogas de dos figuras congruentes son iguales. Sí. ¿Eso me dijo que repita o quiere que le explique cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? Y sí podría alzar la pizarra un poquito más. Lo que pasa es que yo no puedo ver la justificación de abajo. A ver, voy a hacer una pizarra más, ¿ya? Ya para explicar. A ver, pero voy a explicar acá, voy a borrar esta parte de aquí, ¿ya? Pasa que he cambiado el zoom ahora, antes no era así. Ya. Entonces, mire, ¿qué son las partes homólogas? Ya hemos demostrado, ¿no es cierto?, que los dos triángulos son iguales. Entonces, aquí miren, si yo tengo el triángulo B, APD, ¿cierto? Y ahora lo que voy a hacer es tomar el triángulo PBC y ponerle encima de ese triángulo. Entonces cambiamos de color, mire. Si yo tomo el triángulo PBC y pongo encima del APD, me va a quedar así. ¿Sí o no? Pongo un triángulo encima del otro. El punto A va a coincidir con el punto B. El punto P va a coincidir con el punto P. Y el punto D va a coincidir con el punto C. ¿Sí? Yo ya demostré que son iguales. Ahora, yo estoy diciendo que el lado DC es igual al lado DP. ¿Por qué? Porque son las partes iguales, se podría decir, las que corresponden. ¿Sí? Y ese corolario es partes homólogas de dos figuras congruentes son iguales. Al momento que yo digo partes homólogas de dos figuras congruentes, significa que yo voy a tomar la figura, la una, y voy a poner sobre la otra, y voy a decir que esas dos partes coinciden.
Eso significa. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra pregunta. A ver, pregunta. ¿Está claro, todo claro? A ver, hagamos otro ejercicio, ¿ya? Profe, profe, una consulta, ¿y ahí qué teníamos que demostrar? ¿Solo si era igual? ¿Si era No, congruente? a ver, aquí teníamos que demostrar que PC es igual a PD. Eso teníamos que demostrar. Pero para poder demostrar que PC es igual a PD, hicimos todo ese proceso que hice yo. Entonces, la respuesta queda, o sea, ya está demostrado. PC, sí. Exacto. Aquí es que aquí en estos problemas de demostraciones no hay que encontrar un cálculo, digamos, sino hay que demostrar. Y demostrar se lo hace a través de los teoremas. Sí. Ya, profe. A ver, hagamos otro ejercicio. A ver, hagamos de la página 28 mismo del libro de Geometría Plana de Wengors y Smith. Vamos a hacer el ejercicio en el ejercicio 8, ¿sí? Para que ahí apunten ustedes y luego, si es que quieren revisar, igual el video lo vamos a subir a YouTube y pueden revisar de nuevo la clase si es que desean. Entonces voy a hacer primero el gráfico y luego ya les explico cuál es el enunciado del ejercicio. ¿Ya? Dice, a ver, les leo el enunciado. En el cuadrado ABCD, PD es igual a PC. Entonces aquí escribimos, ¿no es cierto?, los datos. PD es igual a PC. Y también AN es igual a BM. AN igual a BM. ¿Ya? Hay que demostrar o demuestre, se dice que PM, sí, hay que demostrar que PM es igual a PN. A ver, ¿cómo borro esto? A ver. ¿Ya? Hay que demostrar que PM es igual a PN. Ahora, ¿cómo demostramos? Entonces, ¿no es cierto? Vamos a, primerito, a comparar, ¿no es cierto?, los triángulos. Los triángulos PDN y triángulos PCM. Pero antes de poder comparar estos dos triángulos, ¿sí? Voy a hacer algo para que ustedes puedan demostrar, ¿no es cierto? Pues miren ustedes, empezamos la demostración. A ver, antes de empezar, si está claro lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Nos dicen de dato que PD es igual a PC y que AN es igual a BM. Entonces yo tengo que demostrar que PM es igual a PN. ¿Sí?
Eso de ahí nos está pidiendo el problema, ¿ya? Entonces empezamos. Miren, yo tengo que el lado AD es igual al lado BC, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué AD es igual a BC? Porque Porque todos son los, lados porque de un todos, cuadrado son iguales. exacto, todos los lados de los cuadrados son iguales, ¿sí? Ahora miren, yo tengo que AD, ¿sí? AD es igual a AN más ND. ¿Por qué? Porque el todo es igual a la suma de las partes, ¿sí? El todo es igual a la suma de las partes. Lo mismo, yo tengo que BC, ¿no es cierto? Es igual a BM más MC por el mismo corolario, ¿no es cierto? El todo es igual a la suma de las partes, ¿ya? Ahora, yo voy a reemplazar en esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? Porque toda cantidad puede ser reemplazado por su igual, ¿sí? Toda cantidad puede ser reemplazada por su igual. Entonces, AD a qué es igual, ¿no es cierto? AD es igual a AN más ND. Y BC a qué es igual a BM más MC, ¿ya? Repito, eso escribí porque toda cantidad puede ser reemplazado por su igual, ¿ya? Ahora, yo tengo de dato, yo tengo de dato que AN es igual a BM, ¿no es cierto? Eso fue de hipótesis o de dato. Entonces, miren, yo puedo AN eliminar con BM, ¿sí? AN elimino con BM, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si a cantidades iguales le sumo o quito cantidades iguales, los resultados son iguales. Entonces ya tengo yo, miren que ND es igual a MC, ¿ya? Entonces voy a tachar aquí en el gráfico, ¿no es cierto? ND es igual a MC. ¿Sí ven? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, a ver, todo esto hicimos suponiendo que es un cuadrado, ¿no es cierto? Porque, o sea, en el problema no dice, pero en ese caso tenemos que suponer nosotros. No. Aquí el problema dice, en el cuadrado ABCD, PD igual a PC y también AN igual a BM. Demostrar que PM es igual a PN. Sí, ya nos están Ya, diciendo de dato. Si no nos dice en el problema, no podemos asumir, nunca podemos asumir nada. En geometría plana no se asume nunca nada. Sí, gracias. todo tiene que estar justificado. ¿Ya? Entonces, miren, recién hemos demostrado, ¿no es cierto?, que ND es igual a MC. Pero ¿qué nos pedía el problema? ¿Qué tengo que demostrar? Que PM es igual a PN, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahora recién voy a comparar estos dos triángulos. Voy a comparar el triángulo PMC con el triángulo PND, ¿sí?
Entonces voy a borrar lo que está aquí en la parte derecha para poder escribir ahí. Sí. Voy a borrar. Ya. Entonces, voy a comparar, ¿no es cierto?, el triángulo PMC y el triángulo PND. Ya. ¿Qué nomás tengo de estos dos triángulos? Miren, yo tengo que ND es igual a MC. ¿Por qué? Porque ya demostré. Eso ya primerito ya demostré, ¿no es cierto? También tengo yo que PD es igual a PC. ¿Por qué? Por hipótesis. Sí, eso me dieron de dato en el ejercicio, entonces eso es una hipótesis. ¿Ya? Y tengo que el ángulo D a ver, ángulo D es igual al ángulo C, porque todos los ángulos, ¿no es cierto?, de los cuadrados son iguales. Es decir, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá, este lado de aquí igual a este lado de acá. ¿Sí? Entonces, una vez que ya he demostrado, ¿no es cierto?, o hecho estas afirmaciones, yo puedo decir que el triángulo PMC es igual al triángulo PND. ¿Por qué? Porque dos triángulos son iguales si tienen iguales dos lados y el ángulo comprendido. Que es el teorema, a ver si les doy este número del teorema. Teorema de la página 27, ¿sí? De la página 27 del libro. Ya, entonces, ¿está claro? Entonces, miren, o sea, a ustedes los, como son de nivelación, ¿cierto? Les estamos preparando para que ingresen al primer ciclo, ¿no es cierto? Entonces, en primer ciclo, la parte más fuerte, digamos, de la geometría es la geometría plana. Ahora, para poder nosotros saber la geometría plana, ustedes tienen que saber los teoremas, los corolarios y los postulados, que es prácticamente lo que está en la página. Les voy a decir la página para que se den una leída a ustedes también, porque todo lo que estoy diciendo está en el libro. ¿Sí? Les doy la página. Está desde la página 22 y la página 23. ¿Sí? Página 22 y página 23. Eso es lo que ustedes deben saber, pero al dedillo, digamos, para que puedan. Profe, No una pregunta. te- ¿Cómo dijo que se llamaba el nombre del libro? Es que no, Winder Smith, algo así, dijo. A ver, es el libro de Wentworth y Smith. Winder Smith. Cuando ustedes vean la guía, ahí en la bibliografía va a estar
el nombre, pero sí. A ver, les voy a escribir aquí ya. Profe, disculpe, ¿el libro de Wentworth y Smith es el de geometría plana y del espacio, ese? Sí, ese. Ya, listo. Sí, sí, ese. Si usted tiene el libro, puede, por favor, en PDF subir al grupo de WhatsApp. Sí, para que todos tengan. Listo, ya les mando. Ya, ya tenemos el libro. Ya. Gracias. Inge, disculpe, entonces, ¿no vamos a utilizar el libro de Calvache también? Sí, vamos a usar también el libro de Calvache. Pero, por ejemplo, en el libro de Calvache, la diferencia es que ahí, por ejemplo, solo se trabaja con números. Pero ustedes para poder trabajar con los números tienen que saber también los teoremas. Ya, Pero Inge, ya vamos a gracias. hacer, y ya vamos a hacer también el Calvache. Ya hacemos de demostraciones y luego nos vamos al Calvache. Ya. Vamos a hacer un tipo así medio híbrido, digamos, ya. Entre la geometría plana de Wentworth Smith y también la de Calvache. Ya. A ver, de este ejercicio que acabo de hacer, ¿está claro o alguien tiene alguna duda? A ver, Profe, yo hagamos. tengo una duda en la respuesta. Para ponerle, porque según sabía ser que se le ponía una justificación en letras, o bueno, no sé si usted la pide así, pero ¿cómo le podríamos si fuera en letras? Digamos en el del triángulo PMC, en lo que quedó la respuesta. Ya, el triángulo PMC igual al triángulo PND. ¿Por qué? Aquí escribimos. Porque dos triángulos son iguales y tienen iguales dos lados y el ángulo comprendido. ¿Ya? Ahora, una vez que ya está demostrado que esos dos triángulos son iguales, yo puedo decir que el lado PM es igual al lado PN. ¿Por qué? Por las partes homólogas de dos figuras congruentes son iguales. ¿Sí? Entonces tengo que decir por qué. Todo tiene que escribir el por qué. ¿Ya? No sé si vieron geometría plana también en el anterior ciclo. ¿Vieron eso? Sí, vieron. Ya, y los ejercicios hacían de demostraciones también. Ya. Y para las demostraciones, entonces, ustedes tienen que saber los teoremas, axiomas, corolarios y postulados. Ustedes tienen que grabarse, podría decir ya. ¿Para qué grabarse? Para poder aplicar los ejercicios. ¿Por qué? Porque cuando se toman las pruebas y se toman los exámenes, los alumnos no pueden sacar el libro, sino que tienen que saber de todos los enunciados, de todos los teoremas, corolarios, postulados, axiomas. ¿Sí? Esa es la geometría plana. A ver, nos hagamos otro ejercicio. Profe, A ver, dígame. una pregunta acerca del taller, pero Ya, ¿qué pasa con el taller? el, podría hacerle un poco la pregunta número 4. Pero el taller ese es para ustedes, pero para el deber. ¿Cuál es la pregunta número 4? A ver si puedes subir al WhatsApp para ver. Ya lo envío yo. Ya, eso lo revisamos más después, ya. Pero mándeme nomás al WhatsApp y ya les reviso. Y de ahí les explicamos a ver qué tienen que hacer ahí. A ver, hagamos otro ejercicio más, si no hay más dudas sobre este de aquí. A ver, entonces, ya. Vamos a hacer de la página 31. Sí, vamos a hacer el ejercicio 5. Entonces voy a primero hacer el gráfico y luego ya les explico cuál es el enunciado y qué tenemos que demostrar, ¿ya?
¿Ya? Dice, miren, en el triángulo ABC, el ángulo A es igual al ángulo B. Entonces vamos escribiendo, ¿no es cierto? Los datos. ¿Ya? El ángulo A es igual al ángulo B. Dice el ángulo BAP, el ángulo BAP es igual al ángulo ABQ. Ya. Dice, demuéstrese que el lado AP es igual al lado BQ. Hay que demostrar que el lado AP es igual al lado BQ. ¿Ya? Eso es lo que hay que demostrar. Entonces, miren, aquí lo que yo, cuando vamos a comparar, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, dos triángulos, yo lo que les recomiendo a ustedes es de que separen los dos triángulos, es decir, vamos a sacar a un ladito el triángulo ABQ y luego el triángulo ABP, y de ahí vamos a ir comparando qué tenemos y qué no tenemos, ¿ya? Los dibujemos al lado, el triángulo ABQ y el triángulo ABP. Eso voy a hacer ahorita. Mire, ya tenemos el triángulo ABQ y ahora también saquemos el triángulo ABP. ¿Ya? Entonces vamos a ir comparando qué nomás tenemos iguales en estos triángulos. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué tenemos primarito? Miren, tengo que el lado AB es igual al lado AB. ¿Por qué? Así vamos escribiendo, ¿no? El lado AB es igual al lado AB. A ver, al compañero que pregunta que comparta la pantalla, sí estoy compartiendo la pantalla. Todos ven mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Entonces, no, creo que este es un problema de usted, de internet, tal vez. No sé si sale de la videollamada y vuelve a entrar, ahí tal vez pueda ver. Ya.
Entonces, AB es igual a AB, ¿por qué? Por identidad. ¿Qué es identidad? Es como, por ejemplo, el señor Juan Esteban Peñafiel, que está ahí conectado. Señor Juan Esteban Peñafiel se llama Juan Esteban Peñafiel, ¿por qué? Por identidad, porque es el mismo, ¿cierto? Sí. Entonces aquí lo mismo, el lado AB es igual al lado AB por identidad. A ver, se fue el internet. Sí me escucha, ¿no? Sí, Se profe. fue se fue el internet. Ya, entonces voy a graficar de nuevo. Y estoy yo en la universidad, pero se fue, no sé qué pasó. A ver, hagamos, ¿no es cierto? El gráfico. A ver, voy a hacer solamente ya de los triángulos sacados, ¿ya? Entonces teníamos el triángulo así. Este era el ABQ. Y acá tengo el triángulo ABP. ¿Ya? Entonces vamos comparando, ¿no es cierto? Yo tengo que el lado AB es igual al lado AB. ¿Por qué? Por identidad, ¿ya? Además tengo yo que el ángulo A es igual al ángulo B. El ángulo A es igual al ángulo B. Sí, entonces el ángulo A es igual al ángulo B. ¿Sí? Y también me dijeron a mí que el ángulo BAP, el ángulo BAP es igual al ángulo ABQ. Te escribo aquí, ¿no es cierto? El ángulo BAP es igual al ángulo BAQ, perdón, ABQ. Eso por hipótesis, ¿cierto? Como dato que nos dio el ejercicio, por hipótesis, ¿ya? Entonces, miren ustedes, ahora sí, yo ya puedo decir que el triángulo ABQ es igual que el triángulo ABP, ¿ya? El triángulo ABQ es igual al triángulo ABP. ¿Por qué? Porque dos triángulos son iguales y tienen iguales un lado y los ángulos adyacentes a ese lado. Repito, dos triángulos son iguales si tienen iguales un lado y los ángulos adyacentes a ese lado. Es decir, ese es el teorema, a ver, les voy a decir en qué página. Teorema, a ver, sí, el teorema 3, sí, teorema 3, ¿ya? Entonces, Profe, una vez, a ver, dígame, disculpe, ¿en qué página dijo que se encontraban los teoremas? este teorema que acabo de decir está en la página 30, ¿ya? Entonces, una vez que hemos demostrado que el triángulo ABQ
es igual al triángulo ABP. Ahí sí puedo yo ya decir que el lado AP es igual al lado BQ. ¿Sí? ¿Por qué? Por partes homólogas de dos figuras congruentes son iguales. Y eso es lo que nos pedía demostrar, ¿no es cierto? Cuando ya acabamos la demostración, ponemos el LQQD, que ya saben qué significa, qué es lo que queríamos demostrar, ¿no es cierto? El LQQD es lo que queríamos demostrar, ¿sí? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta tal vez? ¿Preguntas? ¿Dudas o sugerencias? Tal vez, no sé qué. A ver, espera un ratito. Ya, entonces miren, vamos a continuar, ¿no es cierto?, con el siguiente ejercicio. A ver, déjenme borrar esto de aquí. Ya. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, el problema planteado por el compañero. Vamos a hacer aquí el gráfico. A ver, vamos poniendo los nombres. Lo que pasa es que todavía mi tablet no se me dibuja, está así medio lento, no sé por qué. A ver, pongamos los nombres de los. Aquí tenemos O, tenemos A, tenemos C, B y D. ¿Ya? Y tenemos el ángulo X. ¿Ya? Este ejercicio es de Calvache, ¿no? Para que las personas también tengan una referencia. Dice, hay que hallar el valor del ángulo X y nosotros tenemos de dato que el ángulo A o B, el ángulo A o B menos el ángulo B o C menos el ángulo B o C es igual a 35 grados. ¿Ya? Y también tenemos que el ángulo DOA, a ver, el ángulo DOA, creo que está muy lento el internet aquí, no se me escribe en la tablet a mí. Pero sí me escuchan bien ustedes. Sí, Ya, profe. Sí. el ángulo DOA
A ver, el ángulo DOA es igual al ángulo DOC. Ya. Tenemos que encontrar el ángulo X, ¿no es cierto? Y nos dicen que el ángulo AOB, a ver, AOB menos B menos BOC es igual a 35 grados. Ya, ¿qué otro dato nos da aquí? El ángulo DOA, sí, el ángulo DOA dice que es igual al ángulo DOC, pero el ángulo DOC a qué es igual. A ver, escribamos, ¿cierto? El ángulo DOC es igual, ¿no es cierto? Al ángulo BOC BOC, ¿no es cierto? Más el ángulo BOD. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque el todo es igual a la suma de las partes. A ver, el DOC es igual al BOC más el BOD. Ya. A ver, ¿qué más podemos poner ahí? Déjenme ver. El A o B. Inge, Sí, y tal vez no podríamos nombrarle a los ángulos para que no nos haga tan difícil. Por ejemplo, el ángulo D o A le podemos poner alfa y al C o B sería alfa menos X. ya. A ver, pongámosle nombres, ¿ya? Este va a ser el ángulo alfa, ¿sí? Y el D o C también va a ser alfa. ¿No es cierto? Porque de datos nos dicen que el DOA es igual al DOC. Este también va a ser alfa, ¿no es cierto? ¿Sí? Así estamos. Sí. Ya. Entonces acá tendríamos que renombrar, ¿no es cierto? El A o B sería, a ver, A o B sería X más alfa, ¿no es cierto? X más alfa menos, a ver, el A o B, ¿no es cierto? Es el ángulo X más alfa
y Menos menos alfa, B no sé, entre y paréntesis. menos alfa. Disculpe, ingeniero, pero en vez del el C o B llamarle alfa, ¿por qué no le llamas solo teta? Para no que sea muy confuso, porque igual son ángulos distintos todos. No, pero el COD es igual al AOD, pues. Pero eso no nos dieron de dato. No, pues, a ver. Entonces sería Nosotros, menos alfa menos X, pero entre paréntesis. Porque yo sé que el ángulo COB es alfa menos X. a ver, el AOB, el AOB es X más alfa, ¿cierto? Sí, y el Ya. BOC sería alfa menos X. Entonces aquí sería menos alfa menos X. Pero se me elimina. Entre paréntesis sería. A ver, Sí, alfa, así, igual a 35 grados. ¿Está bien? sí. A ver, déjeme revisar. El AOB es igual a X más alfa. Y el BOC es igual a alfa menos X. Ahí está bien. Ya. Entonces, si nosotros aplicamos aquí, ¿no es cierto? Álgebra nos va a quedar que 2X es igual a 35, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Y si despejamos de aquí, ¿no es cierto? X va a ser igual a 35 para 2, es igual a 17,5, ¿está bien? Sí, 17,5 grados. ¿Ya? Ya está el ejercicio ese. A ver, hagamos otro ejercicio más. El número 3, ¿ya? A ver, entonces primero voy a graficar y luego les vamos diciendo qué hay que calcular, ¿ya? Ya, en este ejercicio, a ver, dice que calcular el ángulo de DOC. DOC, a ver, pongámosle nombres así mismo a los ángulos para no estar equivocando, ¿ya? DOC, este va a ser el ángulo alfa, ¿ya? Este tenemos que calcular. Y nos está dando que a ver, COA es igual a COB. COA. A ver, COA, este vamos a ponerle ángulo pi. El COA es igual al ángulo COB. COB.
¿ya? Y dice que el ángulo EOB vale 60 grados. Esto vale 60 grados. Y acá también, ¿no es cierto? Como en el gráfico nos está diciendo que son iguales, esto también vale 60 grados. ¿Ya? Y además tenemos que el ángulo DOA es igual al EOF. El DOA, a ver, el DOA, ángulo DOA igual al EOF, es decir, 60 grados. ¿Ya? Entonces tenemos que encontrar, ¿no es cierto?, el valor del ángulo alfa. A ver, miren, yo tengo que la suma del ángulo alfa, a ver, DOA, DOA, 60. Porque ahí no estaría mal el dato. ¿Perdón? Ahí no estaría mal el dato de 60 grados. ¿Por qué no podemos sumar? Porque ya nos da 100%. A ver, déjeme ver. Dice calcular el ángulo DOC si COA igual a COB. Y el ángulo EOB es 60 grados. Y dice que el ángulo DOA es igual al ángulo EOF. Creo que sí está, creo que sí está, creo que está mal dado el dato ahí. DOA, si DOA vale 60, ya Ya se nos sería va pasando, 80. ya se nos va pasando, ¿no es cierto? Se nos va pasando porque tenemos que los ángulos de lados colineales son iguales a 180 grados. Entonces hagamos una cosa, supongamos, sí, para hacer el ejercicio, supongamos que DOA es igual a 20 grados, ¿ya? Y así van a ser el taller, ¿ya? DOA 20 grados, ¿sí? Entonces ahora sí, ¿cómo plantearíamos? Plantearíamos, ¿no es cierto?, que el ángulo, a ver, Disculpe, ingeniero, pero si DOA vale 20, EOF también tendría que valer 20. no, pues ya no partiríamos de la hipótesis que DOA igual a EOF, y le vamos a dar un valor, ¿sí?
o cambiamos el valor de los 60. ¿Qué dicen ustedes? Inge, pero igual sí se puede creo que hacer con los 60 grados. Pero si DOA es igual al EOF, ya nos queda, ya nos va pasando el ángulo, pues, ya no hay, ya es más de 180. ¿A usted cómo le plantea hacer? Inge, ¿Sí? supongo que Es está bien que el ejercicio eh, porque o sea, en el enunciado nunca nos dice que es una semicircunferencia, así no podemos suponer que es una semicircunferencia. No, pero ahí tenemos nosotros la recta AF, y esa recta AF mide pero 180 grados. Inge, si es que yo O sé que sea, DOA es igual a 60 grados porque es igual a EOF, porque yo sé también que la recta de F o A es un ángulo llano, un ángulo de 180 grados, así que ya, no creo que me va a pasar. Yo solo tendría que calcular, aquí sería alfa. pero y el ángulo, no, pero y el ángulo BOD, ahí está sobrando un ángulo. Si usted suma los 3 veces 60, ya da los 180, y queda sobrando el ángulo BOD. ¿Sí ve? Entonces, si mejor cambiar por los 20, lo que cuenta el dato. ¿Perdón? Cambiar el dato de 60 por los 20. Claro, podríamos cambiar 20, pero a todo. Hagamos así entonces, ¿ya? A ver. Ahí está, mire. Con eso estamos cumpliendo lo que dice el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Ya? 20, 20 y 20. Ahora tenemos que encontrar el ángulo. A ver, entonces aquí sería, miren, verán, el ángulo pi más pi, ¿no es cierto? Los dos ángulos grandes es igual a qué? A 180 menos 20 y menos 20, ¿ya? ¿No es cierto? El ángulo pi más el ángulo pi es igual a 180 menos 20 menos 20. El ángulo pi va a ser igual a ver, 180 menos 40 son 140. 140 para 2 es igual a 70. Pi vale 70 grados. Ahora, yo tengo, ¿no es cierto? Me dieron de dato. ¿Qué me dieron de dato? El ángulo EOB vale 60. Perdón, no. COA igual a 60. Ahora tendría que plantear otra ecuación, ¿no es cierto? ¿De dónde entra el alfa? A ver, el ángulo DOA es igual al ángulo pi más el ángulo alfa, ¿sí o no? El ángulo DOA es igual al ángulo pi más el ángulo alfa. ¿Ya? Ahí en el gráfico se puede ver, ¿no es cierto? Ahora, como ya tenemos el dato del ángulo pi, y vale 70, pero ahí nos va a salir un ángulo negativo, entonces por ahí está algo mal. Es igual
Vamos reemplazando ya el ángulo EOF, ¿no es cierto? Que vale 60, Más 60 que el otro más, ángulo. más el ángulo EOB, que vale 60, más el ángulo AOC, que vale pi, más el ángulo alfa y más el ángulo BOD. ¿Está bien? Sí, que ese yo le puse tita. O podemos ponerle cualquiera. Le puso ángulo teta. Ya, Sí. O beta, lo que se diga. ya, no importa. Ya, el ángulo teta, ya. Listo. Ahora tenemos que el ángulo pi más el ángulo alfa y más el ángulo teta. Ya, en este caso sería alfa más tita. Ya, Nos daría a igual ver, a pi, que es a lo ver, mismo. aquí sería 100, a ver, esperemos, hagamos esto de aquí primero. Ya. Esto es igual a 100, a ver, 180 menos 120, 40, ¿estoy bien? 60, perdón. 60, sí. A ver, a 60. Ya. Entonces tenemos que pi más alfa y más teta es igual a 60. Ahora, ¿qué más hacemos? Ya. Ya sabemos nosotros que también alfa más tita es igual a pi. Así que tendríamos 2pi, que es igual a 60. Ya, pi más alfa más pi, perdón, alfa más teta es pi también, Sí. es igual a 60. ¿Ya? De donde pi vale 30 grados. Sí. ¿Ya? Y ahora yo tengo que encontrar el valor de alfa. Sí, y sabemos Disculpe, que pero creo que eso estaría mal porque ya sabemos que pi es igual a 60 y aquí no está coincidiendo que pi sea igual a 60, sino nos pone que pi es igual a 30. Es que esa hipótesis, la última hipótesis, creo que está mal dado el ejercicio, que CA es igual a EOB, EOF, perdón. ¿Ya? pero no era DOA, o sea, porque DOA Perdón, DOA, es pi más alfa. Eso es igual a 60, no solo pi. Solo pi claro. sería 30. A ver, decía que DOA, ¿no es cierto? Es igual a 60, ¿no es cierto? En este caso sería alfa más pi, alfa más pi, ¿no es cierto? Es igual a 60, ¿ya? Pero ahora, como ya tenemos que pi vale 30, ¿no es cierto? Entonces, alfa va a ser igual a 60 menos 30, igual a 30 grados. ¿Sí? Entonces, el valor de alfa sería 30 grados. Y si queremos encontrar Ya, teta, sería... pero, a ver, una pregunta. En la parte en la que tenemos pi más alfa más teta, ¿por qué decimos que alfa más teta es igual a pi? Porque el pi es el todo, que es el ángulo BOC. Ah, ya, ya. Sí, sí, ya vi. Claro, sí, sí. Ya. Entonces ahí estaría resuelto ese ejercicio. Ya. Listo. A ver, vamos con otro ejercicio más, ya, otra demostración más.
porque este capítulo, ¿cierto? Es de la parte de triángulos. A ver, regresamos al libro de geometría plana. Sí, ahí vamos a hacer el ejercicio 8, ¿ya? Voy a hacer el gráfico. Voy a hacer el gráfico y de ahí luego vamos indicando cuáles son los datos que nos dan, ¿ya? ¿Ya? Entonces tenemos este ejercicio, dice, en esta figura AC es igual a BC. AC igual a BC, ¿ya? Y tenemos que AP igual a BQ. Tenemos que AP igual a BQ, ¿ya? Demuéstrese que PC igual a QC. Hay que demostrar que PC es igual a QC y que el ángulo MPC es igual al ángulo MQC. Ya, esas dos cosas hay que demostrar. Ahora, ¿cómo demostramos? Entonces ahí vamos haciendo, ¿no es cierto? Miren, en el triángulo ABC, que es el triángulo grande, si en ese triángulo grande ya me está diciendo, ¿no es cierto?, de dato, de hipótesis, que el lado AC es igual al lado BC. Entonces, como el lado AC es igual al lado BC, yo puedo decir, ¿no es cierto?, que el ángulo A es igual al ángulo B. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Y en todo triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. ¿Ya? Sí. Entonces ya tengo que el ángulo A igual al ángulo B. Entonces, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. ¿Ya? Entonces, miren, ahora voy a comparar el triángulo APC con el triángulo BQC. ¿Ya? En estos dos triángulos, ¿qué nomás tengo iguales yo? Tengo iguales, ¿no es cierto? El lado AC es igual al BC. El lado AP es igual al lado BQ. Y también tengo que el ángulo A es igual al ángulo B. Entonces, yo puedo decir que el triángulo APC es igual al triángulo
BQC son iguales. ¿Por qué? Porque tienen iguales dos lados y el ángulo adyacente, perdón, dos lados y el ángulo comprendido. Sí, el teorema dice dos triángulos son iguales y tienen iguales dos lados y el ángulo comprendido. Sí. Entonces, como son iguales esos dos triángulos, yo puedo decir que el lado BC es igual al lado UC. ¿Por qué? Por partes homólogas de dos figuras congruentes son iguales. ¿Sí? Y miren, ya está demostrado, ¿no es cierto? La primera parte que dice que teníamos que demostrar que PC es igual a QC. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta demostrar que el ángulo MPC es igual al ángulo MQC. Entonces, en el triángulo PQC, ¿sí? El triángulo grande es de ahí, el triángulo PQC, yo tengo, ¿no es cierto?, que PC es igual a QC. Entonces, como esos dos lados son iguales, es un triángulo isósceles. Y como es un triángulo isósceles, yo ya puedo decir que el ángulo MPC es igual al ángulo MQC. ¿Por qué? Porque en todo triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. Y con eso ya queda demostrado la segunda parte. ¿Sí? Esa sería la demostración. A ver, hagamos otro con ángulos. La demostración con ángulos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Preguntas? A ver, seguimos. A ver, hagamos otro ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio 8, sí, de la página 37. ¿Ya? Entonces vamos a hacer aquí el gráfico. A ver, la compañera que puso el comentario, ya vamos a arreglar esa situación. Ya. Tenemos a... Dice, miren, demuéstrese que AC igual a BC si el ángulo M es igual al ángulo N. Repito el ejercicio, bro. Demuéstrese que AC igual BC si ángulo M igual al ángulo N. Entonces, me están dando de hipótesis o de dato, ¿sí? Me están dando que el ángulo M es igual al ángulo N. Esa es la hipótesis o el dato que me da el ejercicio. ¿Qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que el lado AC es igual al lado BC. Ya, eso es lo que tengo que demostrar. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo hago esta demostración? Yo tengo que el ángulo M más el ángulo A es igual a ¿cuánto? A 180 grados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son ángulos de lados colineales. Y asimismo, yo tengo que el ángulo N más el ángulo B es igual a 180 grados, porque son ángulos de lados colineales. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven, estas dos ecuaciones son iguales, ¿no es cierto? Dos cantidades iguales, una tercera, son iguales entre sí. Entonces, puede igualar M más A igual a N más B. ¿Sí? Repito, porque dos cantidades iguales, una tercera, son iguales entre sí. Pero yo ya sé, ¿no es cierto?, que el ángulo M es igual al ángulo N. Si a cantidades iguales le sumo o resto cantidades iguales, los resultados son iguales y me queda que el ángulo A es igual al ángulo B. ¿Sí? Entonces, miren, recién he demostrado que el ángulo A es igual al ángulo B. ¿Sí ven? Entonces, como el ángulo A es igual al ángulo B, yo ya puedo decir que el lado AC es igual al lado BC. ¿Por qué? En todo triángulo, ¿no es cierto? Los lados opuestos a ángulos iguales son iguales, de donde el triángulo también es un triángulo isósceles. ¿Ya? Listo. Entonces, esos son los ejercicios de la clase del día de hoy. Y entonces, damos por concluida esta clase.